Hola, buenas noches. Iniciamos transmisiones con la imagen de este señor que es el jefe de la partidocracia o de del PRIAN, Diego Fernández de Ceballos, que pues ahorita está opinando muy favorablemente pues del destapado de el gabinete de Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade. Vamos a cambiar la pantalla para vernos. Buenas noches a todos los que se están sumando a Tiza. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde San Luis Potosí nos saluda Gerardo Ariel, a mi tocayo Genaro Escamilla. Desde Montreal, muchas gracias por seguirnos, Simador, a Luigi Muñoz, a Irma, a Edith Luengas, a José Sánchez. Dice que asquea la política, que nos quieren ver la cara de tontos. Vamos a hacer un análisis más allá de lo que ustedes han visto el día de hoy. No quiero abrumarlos ya con los comentarios, las imágenes de esta larga tradición anacrónica, autoritaria y ridícula de la política mexicana, que es el destape. El destape es, a final de cuentas, una tradición de las dinastías autoritarias y sobre todo una tradición del presidencialismo en México. El destape realmente ocupó un lugar en el imaginario mexicano cuando pues todo surgía en lo que llamaban los priistas las fuerzas vivas del PRI. La verdad es que los destapes acabaron siendo algo importante o interesante desde la época en que Carlos Salinas de Gortari fue ahora sí que destapado bajo una faramalla de contienda interna en el gabinete de Miguel de la Madrid en 1988. Ustedes recordarán que Carlos Salinas de Gortari, el secretario más impopular del gobierno de Miguel de la Madrid, que ya de por sí era un gobierno impopular, titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto durante todo este sexenio, pues ganó la candidatura del PRI porque pudo pactar con la élite financiera y con las élites de negocios. Desde 1982 a la fecha, incluyendo a los dos gobiernos de la disque alternancia panista, la tecnocracia no ha dejado de gobernar en México y no ha dejado de producir desastres económicos. Y vamos a argumentar esto. José Antonio Meade es la tercera generación de los tecnócratas que pretende gobernar este país y que ha gobernado este país en los últimos 12 años, esta tercera generación. ¿De qué estoy hablando? Me dicen que me van a bolear. Aquí voy a ser un poquito más puntual que en la transmisión de Facebook Live. La primera generación de tecnócratas que llegan al poder presidencial llegan justamente después de la crisis de 1982. Ustedes recordarán cuando la devaluación del peso echó por tierra aquellos sueños de José López Portillo de administrar la abundancia petrolera. Y la decisión de López Portillo frente a la enorme y terrible crisis de la deuda externa fue la nacionalización de la banca. La nacionalización de la banca decretada en septiembre de 1982 es el gran fantasma para los grupos financieros, para los grupos económicos internacionales y nacionales. No quieren que se vuelva a repetir un caso como aquel. Y desde entonces han apoyado, han financiado y han colocado en los puestos de decisión más importantes a los alumnos de egresados de las universidades privadas, especialmente del ITAM, que se ha convertido en el nuevo semillero de gobernantes mexicanos. Pero en esa época, los egresados de las universidades privadas de Estados Unidos, de Harvard y de Yale, destacadamente, configuraron la primera generación de los tecnócratas que ascendieron con Miguel de la Madrid, que también fue un egresado de Harvard y que tenía la licenciatura de Derecho por la UNAM, pero que a final de cuentas él fue el gran padrino o el caballito de batalla para que llegara esta primera generación que consolidó su poder con Carlos Salinas de Gortari.
Bueno, esta generación que decía que ellos sí sabían gobernar y que no querían caer en el neopopulismo o en el populismo, que desde entonces se maneja ese término de la época de Echeverría y de López Portillo, pues también tronaron al país. Ya no nos acordamos, pero en 1987 el mercado bursátil mexicano generó otra devaluación y otra crisis financiera brutal a raíz de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1987. Pero eso no fue suficiente para desplazar a quienes eran los magos de la economía mexicana. Y llegó Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari llega con un fraude, consolida esa primera generación de tecnócratas. En 1994 matan a su candidato, a Luis Donaldo Colosio, que era como su hijo, y tiene que nombrar de manera, pues digamos, trágica, rápida, al tecnócrata más puro de aquel equipo, que era Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo Ponce de León gana la presidencia en julio de 1994 y en diciembre de esa misma fecha volvemos otra vez a caer en una de las graves crisis económicas creadas precisamente por el fraude del manejo macroeconómico del país y ya todos recordarán, lo que fue la crisis del 95. El sexenio de Salinas, que había dicho que íbamos a llegar al primer mundo, que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte íbamos a entrar a las grandes filas. Y acuérdense de Pedro Aspe, el maestro de Luis Videgaray, nos dijo, la pobreza es un mito genial. La pobreza en México ya no existe. Pues bueno, la pobreza en México, después de las devaluaciones de diciembre del 94, provocó un alza de las tasas de interés y un sobreendeudamiento que provocó el quiebre de miles de empresas en este país y sobre todo una crisis en los bancos recién privatizados por Carlos Salinas de Gortari. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Ernesto Zedillo tomó el FOBAPROA, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, para convertir en deuda pública lo que eran los pasivos de los bancos. Es decir, tuvimos que pagar todos los mexicanos los fraudes bancarios, la magia al estilo Harry Potter que hacen los tecnócratas, y eso le costó al país en 1997, cuando se legalizó el FOBAPROA, es decir, cuando se legalizó que se convirtiera en deuda pública el FOBAPROA, generó 552,000 millones de pesos por concepto de cartera vencida, que fue absorbido por el presupuesto nacional. Era el equivalente al 40% del Producto Interno Bruto del país. Y se les ocurrió la genial idea de crear el Instituto Bancario o el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB. ¿Quién lo crea? Pues el papá de José Antonio Meade, el señor Dionisio Meade González de León. ¿Y quién lo dirige después? El señor José Antonio Meade fue el secretario ejecutivo. Por cierto, también el IPAB fue dirigido de 2000, ahorita les digo las fechas, de 2013, perdón, de 2013, de 2011 a 2013, por el hermano de José Antonio Meade, Lorenzo Meade Curibeña. Es decir, es una familia que sabe cómo salvar a los bancos. Y para eso está José Antonio Meade, para salvar a los bancos, para salvar al gran capital, porque, perdonen que se los diga, se acerca otro gran FOBAPROA con la deuda interna total del país. Lo repito, vamos a vivir otra gran crisis provocada por el endeudamiento, el sobreendeudamiento público, del sector público, que ha sido la magia de los tecnócratas. ¿Y quién ha sido el mago de estos tecnócratas? Pues nada más y nada menos que el señor Luis Videgaray. Luis Videgaray y José Antonio Meade pertenecen a la tercera generación de los tecnócratas que nos han gobernado. El partido de los tecnócratas, como el partido de los científicos en la época de Porfirio Díaz, no tienen
lealtades partidistas, tienen intereses, tienen lealtades con sus financiadores y no piensan en el interés público, piensan en el interés de los grandes capitales. Y lo mismo da que estén en el PAN, a que estén en el PRD o a que estén en el PRI. Pero obviamente, si no pudo ser el candidato Luis Videgaray, él iba a apoyar a quien desde 1989 forma parte de sus redes de amistad. Hay una historia muy interesante para que nosotros entendamos de dónde vienen estos pactos entre la tercera generación de la tecnocracia. Esto fue publicado el 24 de noviembre, hace 3 días apenas, en el Eje Central. Y creo que esta historia vale la pena recuperar. ¿Ustedes habían oído hablar del Pacto de Varsovia? Bueno, el Pacto de Varsovia es cuando unos jóvenes estudiantes del ITAM se reúnen en 1988 para decidir cómo se repartirían el Consejo de Alumnos del ITAM. Y entre esos reunidos estaban personajes como Luis Videgaray, José Antonio Meade, Jaime Valls, Abraham Zamora y Hugo Félix, prácticamente el núcleo de la cofradía, de esta cofradía surgida en esa generación. Y desde entonces son muy amigos, porque vaya que se han ayudado. Abraham Zamora fue jefe de la oficina de José Antonio Meade en la Cancillería, Francisco González, director de Bancomex, Jaime Valls, presidente de la Núñez, Hugo Félix, nada más y nada menos que director general de Zonas Económicas Especiales, y Luis Videgaray, pues ya sabemos quién es Luis Videgaray, no tengo que argumentar más sobre el poder de este hombre, que es el único que no estuvo despistado, por lo que vimos. Y Jaime González, que es el que en ese pacto de Varsovia fue el líder estudiantil, fue director general de Planeación y Seguimiento de Prospera, cuando José Antonio Meade fue secretario de Desarrollo Social. En 1990, el pacto de Cracovia, como quieran llamarle, vuelve a operar y participan otros personajes para hacer presidente del Consejo de Alumnos a Luis Miguel Montaño, que es nada más y nada menos que el vocal del IPAP, que creó el papá de José Antonio Meade y cuyo secretario ejecutivo fue José Antonio Meade y su hermano Lorenzo Meade. Ernesto Cordero y José Antonio Meade se conocen también desde el ITAM, desde 1987. Entonces no es ninguna casualidad que Ernesto Cordero presentara a José Antonio Meade con Felipe Calderón y que Felipe Calderón incorporara a su gabinete a José Antonio Meade. Esta idea de la cofradía es todavía peor que la idea del destape, porque estamos hablando de un núcleo que pactó desde que eran jóvenes el ascenso al poder y la ayuda mutua independientemente de dónde estuvieran colocados, en las posiciones en las que estuvieran colocados. Yo creo que hubiera sido lógico, normal, que jóvenes estudiantes se apoyaran unos a otros, pero lo han hecho a costa de la estabilidad del país, lo han hecho a costa del desarrollo del país. Y José Antonio Meade forma parte de esta herencia maldita que nos está dejando Luis Videgaray, con una deuda pública. Una deuda pública, voy a comentarles, que asciende a 9.81 billones de pesos, más del 50% del Producto Interno Bruto. La deuda pública está conformada, según las propias cifras que dio José Antonio Meade como secretario de Hacienda, por una deuda interna, que es la del gobierno federal, que asciende a 6.01 mil millones de pesos, y por la deuda externa, que es 3.79 mil millones de pesos. Estamos hablando de 9.810 millones de pesos. Me preguntan de qué país hablo. Hablo de México. Pero el problema de la deuda no es solamente su crecimiento, sino el costo financiero. El costo financiero del pago de intereses solamente de la deuda ha sobrepasado en el 2017
al gasto en inversión. Es decir, estamos pagando más en intereses del servicio de esta deuda que en invertir para generar empleos, infraestructuras, servicios sanitarios, servicios educativos, servicios de todo tipo. Esto es el resultado de la tecnocracia. El pago de intereses de este año, de esta enorme deuda, fue de 568,000 millones de pesos, que es una cifra 10,000 millones de pesos más grande que los 558,700 millones de pesos. Es decir, se ha pagado 101% más en pago de intereses que en invertir en el desarrollo del país. Entonces, cuando nos hablan de disciplina financiera, están diciendo esto, que es más importante que los recursos productivos de este país vayan a pago de intereses de una deuda que ellos contrataron, que ellos negociaron con los bancos privados y que se amafiaron. Porque esa es la historia que vamos a escuchar en el 2018. Y miren que se los estoy un poquito anticipando porque es muy importante. No nos vayamos con las formas. No es si es buena persona, si es educada, si habla bien. ¿A qué grupo pertenece? ¿Quiénes nos han gobernado durante 40 años y nos están diciendo que el San Benito del populismo, cuando ellos han protagonizado 3 grandes crisis, la del 87, la del 94, la del 2009 y es muy probable que la del 2018. Entonces, esta es la forma de entender que la tecnocracia no le importan los partidos ni las elecciones, le importa cómo amarran desde las élites, desde la cúpula, sus intereses. Y me dicen, es una dictadura financiera, es una enorme dictadura financiera que le ha costado a este país el desarrollo de 2 generaciones. 2 generaciones que no han visto el crecimiento económico, que aquella cultura del esfuerzo que llevó, por ejemplo, a Luis Donaldo Colosio o a Ernesto Zedillo, de ser hombres de medianos recursos a ser grandes políticos y empresarios, eso ya no existe en México. El único ascenso social posible gracias a esta generación ha sido el crimen organizado para la gente que no tiene recursos. Han desmantelado las instituciones públicas, la educación superior, las instituciones que permitían que la gente sin recursos pudiera ascender. En fin, sí, me escucho indignado, Galaxia, pero creo que es importante que analicemos esto más allá de las imágenes que vamos a ver en la televisión, de las loas que vamos a ver en la prensa, del descubrimiento de los atributos, porque no nos están contando la verdadera historia que nos va a costar a todos los mexicanos. En fin, les agradezco mucho, casi media hora estuvimos aquí hablando, pero espero que haya servido esto para que tengamos contexto de lo que nos espera. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos esta semana que va a estar muy interesante la política. Gracias.